Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en su programa Despertar Cristiano de Emoción República Dominicana a través de esta emisora digital Fénix Radio. Saludos para nuestro público de Mao Valverde. Están continuamente escuchando esta estación de radio. Me dio alegría ayer hablar con un joven de ahí de Mao Valverde a la emisora. Me dice que allá en Mao Valverde muchas personas están escuchando esta emisora y también este programa Despertar Cristiano. Así que Dios me le bendiga a ese muchacho. Él me dice que es evangélico, pero que le gusta el programa, así que me alegro que esté aprendiendo mucho con este programa. Así que saludo para él allá en Mao Valverde. El nombre no me acuerdo mucho de él, porque fue ayer que hablé con él, pero él sabe que aquí se le aprecia, ¿eh? Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buen día para todos, buen día. Estamos bien por la gracia de Dios, nos sentimos bien, agradecidos de Dios cada día, porque Dios hace maravilla en nuestra vida. Dios está atento a sus hijos, a todos. Me da gusto saber de que hay muchas personas escuchando la palabra de Dios, porque de la manera en que nosotros la estudiamos y la explicamos, no por elogiarnos, pero muy pocas personas dan la explicación que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tratamos de darle a la gente. Porque ustedes saben bien que la gente lo que hace nada más es leer, pero no escudriña. Y Jesús dijo, hay que escudriñar las Escrituras. O sea que cuando Dios nos habla a través de la palabra, no podemos pasarle por encima la lectura. Tenemos que detenernos a meditar en ella, a ver en verdad qué es lo que el Señor quiere decirnos. Porque muchas veces leemos una cosa y no entendemos qué es lo que el Señor quiere decirnos. Pero hay que detenerse, orar para que el Espíritu Santo nos vaya revelando en verdad qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y nos sentimos muy alegres de saber que muchas personas cada día se integran, se asocian a esta emisora, se conectan con el interés de escuchar la palabra de Dios. Eso nos da mucha satisfacción. Pero primeramente la honra y la gloria tiene que ser para Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Vamos a orar en esta mañana para que sea el Espíritu Santo que nos hable, que nos ayude, que sea Él que nos guíe en todo momento. Todo lo que se diga aquí no sea nuestro, ni conforme a lo que sentamos en nuestro corazón, sino que sea lo que diga la Biblia y que la explicación venga de Dios. Amén. Oramos. Eterno Padre, Dios santo y poderoso que está en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento depositamos, Señor, nuestras intenciones en sus manos, este programa en sus manos, pidiéndole en el nombre de su Hijo Jesucristo, que sea su Hijo Jesucristo, que esté con nosotros aquí, que sea Jesús de Nazaret, que así como estuvo con sus apóstoles, que estuvo con sus profetas en espíritu, también esté con nosotros, que nos dé el claro entendimiento de su palabra y de su voluntad, para así nosotros ser guías, Señor, de personas, pero no guías ciegos, sino guías que puedan ver realmente nuestros propios errores, para así poder tratar de evitarle a otro que cometan nuestros errores, Señor. Que sea Jesucristo quien nos guíe, Padre amado. Amén. Mire, Señor, a nuestra hermana Ramona, que se encuentra en Mao Valverde en la clínica, se la ponemos en sus manos, Señor, pidiéndole que usted le dé la pronta recuperación y que la traiga a su hogar nuevamente, Señor. Amén. Ponemos, Señor, y rogamos por los enfermos, para que aquel que escuche este programa, con escucharlo, pueda sanar, Padre amado. Pero que no sea porque nosotros pensemos que lo estamos sanando, sino que sea el Espíritu Santo actuando en esa persona, Señor. Aleje de nosotros todo orgullo, toda soberbia, Padre amado, y ayúdenos a entender que a aquel que debemos honrar es a su Hijo Jesucristo y a usted
Dios eterno y poderoso, que está sentado en su trono, y a su Cordero, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Recuerden, si ustedes desean ponerse en contacto con nosotros aquí a esta cabina, es fácil. Usted se puede poner en contacto marcando el 809-721-5028. Desde Monción, República Dominicana, transmitimos en vivo a través de esta estación de radio digital para todo el mundo, con una clasificación A, destinado para toda la familia. Nos encontramos en el capítulo 36, en el capítulo 35, en el versículo 9 del libro del Génesis. En el día de ayer leímos el capítulo 35, donde los hijos, el versículo 34 hasta el 35, donde los hijos de Jacob cometieron un acto atroz. Engañaron a un pueblo, aunque claro, lo hicieron porque estaban heridos. Tenían duelo por su hermana Dina, que fue violada por el príncipe llamado Siquem, hijo de Hamor. Pero ellos no tomaron en cuenta que ese pueblo y el mismo príncipe se había arrepentido de lo que había hecho y quiso honrar a la mujer porque se había enamorado y la había pedido como esposa, y estaba dispuesto a pagar la dote que era correcto pagarla para que no hubiera una deshonra. Pero los hijos de Jacob, dos de ellos, hablaron con engaño pidiendo la circuncisión. Hay que entender esto, porque hay muchas personas que hoy en día hablan de la circuncisión como que es un acto cualquiera. No es así, señores. El acto de la circuncisión viene siendo hoy en día el acto del bautismo. En aquel tiempo, el acto de la circuncisión era un acto doloroso, dependiendo a la edad que usted reconociera a Dios como el Dios eterno y quisiera someterse a Él. Porque si usted era recién nacido y sus padres desde recién nacido le hacían esto, pues a usted no sufría nada de eso, simplemente tenía la señal. Pero si usted, por ejemplo, con la edad que yo tengo ya, que tengo 40 años, reconozco ahora, entonces yo tenía que circuncidarme, y eso era un acto doloroso. Ahora, ellos, ¿qué hicieron? Pidieron a ese pueblo que se circuncidara para que ellos reconocieran a su Dios, sus normas, y así poder formar un solo pueblo. Aprovecharon que a los 3 días de haber sido circuncidados, cuando estaban en dolor, entonces tomaron hombres y fueron y decapitaron. No solamente lo mataron, sino que dice la palabra también que saquearon también toda la ciudad. ¿Qué es saquear? Saquear es cogerlo, tomarlo, es un robo. Saquear es robar. Cuando yo digo a mí me saquearon, ¿qué estoy diciendo? Me robaron. Robaron. Dios, el Señor, viendo esto y viendo la buena reacción de Jacob, ya Jacob no es el mismo hombre. Incluso hasta el nombre de Jacob ya había sido cambiado. Jacob, Dios vio la intención de Jacob y Jacob habló bien. Lo que declaró Jacob fue bien visto por Dios, porque Jacob declaró: ¿qué mal me han hecho? Ahora se van a reunir los amorreos, los heteos, los jebuseos contra nosotros. Nos van a perseguir, nos van a matar. Y esto lo vio del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Todos esos dioses que ustedes tienen dentro de ustedes, oigan bien esto, no eran dioses ajenos fuera del pueblo de Israel, era dentro del pueblo de Israel. De los escogidos de Dios, tenían dioses que
Ajeno. Dioses ajenos, o sea, otro tipo de dioses, otro tipo de costumbre. Y el Señor le dijo a ellos, saquen eso de dentro de ustedes. Porque si yo soy su Dios, ¿cómo es que ustedes tienen 2 y 3 dioses? Sabiendo ustedes que esos no son dioses. Saquen eso de ahí. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Y ellos fueron obedientes. Sacaron sus dioses y Jacob lo enterró, dice la palabra. Ahora, donde mismo Jacob lo enterró, de ahí no pasaron los que iban a perseguir a Israel. Así es. Así lo explica la palabra, que no pasaron de ahí. ¿Por qué? Porque ya ellos habían dejado esos dioses que ellos pensaban que lo estaban protegiendo, ya lo habían dejado ahí. O sea que de ahí en adelante, quien tenía el control de ellos era el Dios Todopoderoso. Dejaron los dioses falsos, los dejaron ahí en ese lugar. Ya los enemigos no podían ir a donde ellos estaban, porque ya el Dios que lo estaba respaldando a ellos es un Dios vivo, un Dios que vive, que tiene vida. Mientras que ellos dejaron fue dioses muertos atrás. Así es. Que no lo protegían. Señores, el Señor puso una palabra en mi corazón ahora que la voy a explicar con esto. Y es algo que Pablo explica también, porque estamos hablando aquí de dioses, que habían dioses en el medio del pueblo de Israel. Y esto va conforme a la conversación que tuve con el joven ayer, cuando llegué de Mao Valverde. Él estaba hablando con mi hermano Lenín y es de Mao Valverde. O sea, estábamos en Mao Valverde y llegamos aquí a Monción y mi hermano Lenín estaba hablando con él por el teléfono. Y cuando yo llegué, pues también pude hablar con él. Y él es de la iglesia evangélica. Y yo pues pertenezco a la iglesia adventista. Las doctrinas son diferentes. En lo que estuvimos hablando, luego él me dio la razón. Y en lo que él tenía razón, pues también yo le di la razón. Ahora, él dijo algo de último, porque el celular se le había descargado, que yo no pude explicarle porque, escuchen esto, porque estaba su batería lo que tenía era un 1%. Pero conforme a esta lectura, le voy a explicar algo que está en el Nuevo Testamento y Pablo habla de ello. Cuando Pablo menciona, escuchen bien, Pablo dice en su palabra, él dice, si alguno cree que comer cierta cosa es pecado, para él es pecado. Oigan por qué es esto. Si usted lee más hacia adelante el contexto, escuchen bien, si usted lee más hacia adelante el contexto, usted va a entender que Pablo después dice, pero si ustedes llegan a una casa, oigan bien esto, si ustedes llegan a una casa y la familia con que ustedes van a comer, le dicen a ustedes, oigan bien lo que dice Pablo, le dicen a ustedes, estos alimentos fueron ofrecidos a los ídolos y tú no comes eso, no lo coman. ¿Qué dice Pablo? No lo coman. No lo coman, ¿verdad que sí? Ahora, él dice también, si donde ustedes van a comer, oigan bien eso, si donde ustedes van a comer, inocentemente le dan a ustedes de comer, inocentemente le dan a ustedes de comer y no le dicen, o sea, no saben, ustedes lo pueden comer. Pero si quien lo invita a la casa le dice, mira, estos cosas están ofrecidos a los ídolos y tú, por ejemplo, no los comes, dice la palabra no lo coma. Ahora, ¿saben por qué pasa esto? En aquel tiempo, en los tiempos de Pablo, no en los tiempos de ahora, en los tiempos de Pablo, ¿qué pasa? Existían los sacrificios. Y la mayoría de sacrificios que se hacían a dioses, los dioses no se comían la carne. Quienes se comían la carne sacrificada a ídolos, ¿quiénes eran?
era el mismo pueblo. Y no solo se sacrificaba a nuestro Dios, que es el Dios de Israel, habían dioses falsos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted conoce de Dios y sabe que Dios es el Dios eterno y que no hay más dioses delante de Él, que lo que existen son demonios disfrazados de dioses, usted se puede comer cualquier tipo de carne. Ahora, ¿qué pasa? Dice que si alguien sabe, un ejemplo, que tú no comes eso y sabe que te está poniendo en tentación, ahí no lo haga. Ahora, yo quiero decirle a cualquier católico o a cualquier persona, un ejemplo que ahora, ofrézcale una gallina a la Virgen María. Esto es un ejemplo, no es para ofender a nadie. Ofrézcale una gallina, cocínela bien sazonada. Estoy hablando de una gallina, porque un cerdo yo no lo comería, aunque usted se lo ofrezca a mi propio Dios, porque la Biblia lo prohíbe. Pero estoy hablando de una gallina. Cocine una gallina, un ejemplo, y vaya y póngasela a la Virgen María en una estatua, en un altar, a ver si ella se la va a comer. Y que yo pase con hambre por ahí, y que lo vea usted. ¿Dejaré de comerme yo ese guisado? Porque usted se lo ofreció a la Virgen María. ¿Reconozco yo a la Virgen María como una diosa? No, entonces eso no me va a hacer nada a mí, porque yo reconozco que solamente hay un solo Dios. Por eso es que dice la palabra, recuerda Israel, tu Dios uno es, no hay más dioses. Entonces por esto es que Pablo dice, oigan bien, ahora si hay alguien que le dice a ustedes, que reconocen que ustedes son seguidores del Dios eterno, y le dicen, pero mira, esto está, no lo coman. No sé si entendí, si expliqué bien esto. La palabra de Dios también dice que nosotros debemos ser cuidadosos con toda esa cosa que el hermano está explicando. Porque hay gente que ven todo como un pecado. Todo. Entonces, es lo que el hermano explicó. Si tú crees que eso fue sacrificado a ídolo y la palabra de Dios dice que no lo coma, no lo coma. Exacto. Pero si tú tienes necesidad y eso está bien preparado y tú pasas por ahí con necesidad, no te da que eso fue para un ídolo, tú lo ves ahí, tú te lo puedes comer inocentemente. Hay cosas que el Señor dice que tenemos que cuidarnos por amor a lo más débil. Amén. A lo más débiles, porque hay débiles en la fe que para ellos cualquier cosa es pecado y si usted lo hace delante de ellos, lo pone a pecar. Aquí tenemos cosas que la misma iglesia no lo prohíbe, como el chocolate, el café y cosas así. Pero esas cosas no nos van a condenar espiritualmente, siempre y cuando usted lo haga con modestia. Con modestia. Ahora, no tome usted café delante de la congregación. No tome café delante de la congregación porque lo van a condenar. Eso la Biblia no lo prohíbe. Lo van a condenar porque usted se tome un traguito de café. Entonces, si usted cree que va a haber prejuicio con lo que usted hace, no lo haga. Nada que usted crea que puede traer conflicto y contradicción y mezclarse una cosa con la otra, lo material con lo espiritual, no lo haga. Evítese esos conflictos, esa contienda. Usted está en necesidad. Elena G. de Juan lo aclara. Dice, si usted está en una cama que tiene varios días que no come y su estómago se está yendo a pedazos de una debilidad y usted pide un traguito de café porque usted entiende que le puede fortalecer el estómago, ella dice, llévaselo. Pero hay muchos que en su fanatismo, hasta un caldo de gallina, dice. En su fanatismo hay muchos que no condenarían, porque de que eso es prohibido. Claro. No es que lo vamos a hacer, porque no es un alimento común
para el ser humano estarlo usando como alimento. Pero si usted se ve en la necesidad, una madrugada que usted tenga que levantarse con el estómago flojo y usted va a viajar, a mí me ha caído muy bien un traguito, no vamos a decir un vaso, un traguito para fortalecer el estómago. Me ha caído bien. Entonces no es pecado hacer las cosas con modestia. En ese sentido, lo que es café y muchas cosas, la Biblia prohíbe tomar las cosas como vicio, Y como sin- una y sin depen- necesidad. como una dependencia. Por ejemplo, hasta el comer es pecado. Y no, comer cualquier cosa. Hasta comer es pecado en la Biblia si usted come exageradamente. La Biblia llama esto glotonería. Glotonería. Hasta comer. ¿Usted sabía que hoy en día comer arroz, más de un plato de arroz, es pecado? Porque usted sabe que la mayor causa de provocación de la enfermedad llamada diabetes en la República Dominicana es causada por el comer el arroz blanco. Todo lo que contenga glucosa es un veneno. Ahora, Perdón, y como el hermano está diciendo, es que a veces nada más nos vamos a un solo punto, a un solo detalle. El Señor dice en su palabra que el que destruye su cuerpo, el Señor lo ve como un homicida. Entonces nada más hablamos de que el café hace daño, pero si el arroz le hace daño a su cuerpo, reduzca la porción. exacto. Hágase arreglo para eso. Porque si hace daño y usted lo consume en exceso, ¿qué usted está haciendo? Destruyendo su cuerpo. Entonces, es por eso, ¿cómo usted le quita a un país que su plato principal es el arroz? De a buena primera usted le dice, no coman arroz. Usted tiene que explicarle, comer arroz en exceso, comer arroz todos los días, le puede provocar la enfermedad llamada diabetes. Porque el arroz le sube el azúcar en cantidad. Y comer un alimento todos los días, un mismo alimento, también el órgano sufre. Por eso es que la dieta debe ser variada. Una dieta debe ser variada. No importa que usted coma un plátano hoy, mañana un guineo, luego una berenjena. Comer un mismo alimento todos los días, aún sea por necesidad, hace daño al cuerpo. Pero bien, como no estamos hablando de esto, simplemente fue como aquí se mencionaron los ídolos y en el día de ayer ese muchacho, pues tuvimos esa conversación, no pude explicarle. Y Pablo se refería a esto. Hay personas que son fuertes en la fe, que entienden. Por ejemplo, cuando Pablo se presentó en Atenas, que vio todos esos dioses, ¿lo declaró Pablo como dioses? No. Él le dijo, esos no son dioses, nada. El único Dios verdadero es aquel a que usted tienen allí un altar que dice al Dios desconocido. Para Pablo, ya Pablo había reconocido claramente que solo Dios es Dios. Y ya él había aprendido cómo servirle a través de Jesucristo. Dios es el Después, creador. usted puede tener 70,000 imágenes y decir que son santos y decir que eso. Pero para mí eso es un cuadro muerto. ¿Por qué? Porque ya conozco el carácter de Dios y conozco la palabra. Yo entiendo que Dios no necesita de mí, yo no necesito arrodillarme en un cuadro para que Dios me escuche. Yo no necesito ir a caminar 70,000 kilómetros para que Dios me escuche en oración. Yo tengo la fe de que, como dice Jesucristo, encerrado en mi habitación, ahí arrodillando, con un corazón sincero, Dios me está escuchando, porque ahí Dios está conmigo. Amén. Ahora, si voy a un templo, voy por congregarme con las personas, por compartir y servir a Dios, porque yo motivo a otro a ir a la iglesia. Por eso voy a la iglesia, pero no porque sea una necesidad, que si no voy me voy a perder. No. Es porque es mejor buscar el alimento espiritual,
es un alimento espiritual que fortalece el cuerpo. Si me junto aquí con mi compañero Manuel Tineo, no estoy más fuerte. Así es. Somos más fuertes que yo estar solo. Es por esto. Pero eso se llama ¿qué? Madurez espiritual. Hay personas, por ejemplo, que si no tienen un rosario, una cosita para orar, creen que Dios no lo está escuchando. Y tienen que estar ahí, tienen que estar ahí. Pero yo para mí entiendo que con solo doblar mis rodillas, hincarme, poner mi corazón ahí y hablarle a Dios y expresarle a Dios sinceramente, Dios me está escuchando. Ahora, no condeno tampoco al que necesite algo para sentirse seguro, porque es a Dios que anda buscando. Ahora, mi deber es explicarle, a ayudarle a fortalecer su fe, no a debilitarlo. Porque no vayan a pensar, no. Debo ayudarle a fortalecer su fe, no a debilitarlo. Explicándole correctamente, conforme a la palabra. Con perdón, el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como sus embajadores en la tierra es que nosotros presentemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tal como son. Pero déjeme decirle, si usted agarra un pedazo de madera y usted elige adorar ese pedazo de madera como un Dios para usted, ¿sabía usted una cosa? Que Dios le respete esa posición a usted. Dios se la respeta. Ahora nosotros estamos llamados a presentar a Dios a usted y al Padre y decirle qué Dios espera de usted. Pero nosotros por la fuerza no podemos contradecir sus ideales. No, si usted se aferra a una cosa, aún diciéndole y usted mismo dándose cuenta que usted no está aferrado a nada, que eso es un palo, una piedra, usted sigue en esa posición, bueno, Dios lo deja, pero ya Dios le ha advertido, Dios se le ha presentado tal como Él es, que usted tiene que conocerlo con el ojo del Espíritu a través de la palabra. Dios se le ha presentado. Dios no nos está llamando a nosotros, porque si fuera una piedra o un pedazo de palo, lo que deberíamos adorar, Dios también nos lo dijera en la palabra. Aférrense a cualquier cosa, que eso lo protegerá. Pero eso son cosas negativas, que el hombre se hace en la mente una imagen de una cosa. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de yeso, de madera, de piedra, de lo que sea, cosas que los hombres han tallado y han puesto su mente en eso. Pero yo digo que esos son mentes muy pequeñas para analizar y pensar, porque cómo usted puede aferrarse a un palo, a una piedra, porque yo haya cogido pintura y le haya puesto dos ojitos, una boquita, a un pedazo de palo. ¿Cómo puede usted aferrarse a eso? Eso es tener una mente incapaz de analizar. Nosotros, Dios se nos presenta como un Dios vivo. Jesús como un hijo que resucitó. Ese es nuestro hermano mayor que murió por usted, por mí, pero que hoy vive. Está sentado a la diestra del Padre porque Jesús murió y resucitó para nuestra esperanza. Entonces vamos a creer en el Dios que vive, en el Dios creador, no en la creación. Usted no está llamado a creer en la creación, es en el que creó todo, el que usted tiene que creer. Así es. Pues bien, vamos a pasar ya a lo que es, estamos en la palabra, pero vamos a pasar al capítulo correspondiente. Saludo para Alde Mateo, también para Wandy Santos, también para Santa Roldán, también para Madeline, para Zoraida allá en la gente de Laguna Salada. Dios le bendiga. Mau Valverde, Laguna Salada y todos sus alrededores, gracias por escuchar este programa. Bien, pasamos al versículo 9 del capítulo 35 del libro del Génesis. Recuerden que estamos explicando el libro del Génesis. Estamos explicando la Biblia
punto por punto, letra por letra. No importa la religión que usted sea, usted puede opinar. Llámenos al 809-721-5028. Biblia en mano, a explicar la Biblia, no explicar religiones, porque aquí no estamos explicando doctrinas religiosas, no, la Biblia. Toda la regla de fe de toda religión es la Biblia, ¿sí o no? Pues entonces hablemos de Biblia. Biblia. La Biblia es nuestro camino, es lo que nos lleva a Cristo, es lo que nos lleva a la fe. No dice la palabra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. No es por oír, la fe no viene por oír doctrina, ni suposición de hombre. Es la Biblia, la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entramos al versículo 9, capítulo 35, y nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, eso sucedió después que él salió huyendo y ya había enterrado los dioses que tenían. Dice aquí, cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Dice la palabra, Dios se le apareció nuevamente y lo bendijo. Le dijo, tu nombre es Jacob, no será más Jacob, sino Israel. ¿Qué le recordó el Señor nuevamente? Que ya su nombre no es Jacob, sino Israel. Dice la palabra que se le apareció nuevamente porque ya Dios se le había aparecido y le había dicho eso. Ya Dios le había dicho, ya tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Pero ¿qué pasa? Dios sabe que nosotros estamos propensos a olvidar, que olvidamos, no le ponemos 100% atención a las cosas de Dios. Y ahí está el fallo nuestro. Y es por eso que Dios tiene que estarnos recordando la cosa. Aquí vemos que Dios se le apareció una vez más. Claro. Una vez más es que está mostrando, porque según muestra ya Dios le había anticipado acerca de eso. Claro. Dios lo que está es confirmándole nuevamente lo que ya anteriormente le había dicho. Acuérdate que ya tu nombre no es Jacob. Claro. Eso fue lo que el Señor le dijo, aunque quizá no lo explique Sí, así. claro. Acuérdate que ya tu nombre no es Jacob. Ahora tu nombre es Israel. Hay más significado. Ningún representante de Dios puede tener un nombre que perjudique la santidad de Dios. Porque Satanás representa a Dios. De ninguna manera. De ninguna manera, no lo representa, aunque hubiese venido de Dios, pero por eso fue expulsado de Dios, porque incluso el nombre Satanás se lo adjudicó él al engañar, al ser un asesino, al provocar una rebelión. Y dice la palabra del Señor, para que el hombre tenga un buen concepto de sí mismo, de Dios, dice, todo aquel que es tentado a hacer el mal, no piense que es tentado por Dios. No diga eso, porque Dios no siente el mal él mismo, ni tienta a nadie a hacerlo. Ahora, ¿qué significaba el nombre Jacob? El engañador, el usurpador. ¿Y qué hacía Jacob? Pero el nombre Israel significaba otra cosa. Había más honor. ¿Te entiendes? Dios le cambió ese nombre. Y hay algo que podemos sacar mucho porque por eso es que siempre decimos que nada más no es leer. Podemos sacar mucho más de ahí. Cuando el Señor se le aparece por segunda vez, que le dice, ya tu nombre no es Jacob, ya tu nombre es Israel, acuérdate de eso, le está diciendo. También le está diciendo, ya tú no eres el ladrón que tú eras. No, claro que no. Porque usted puede sacar muchas conclusiones acerca de ese nombre, del significado del nombre Jacob. Ya el Señor le está diciendo, acuérdate que ya tú no eres el ladrón que era antes. Ya eso está arreglado. Miren bien
lo que significa el nombre Jacob. Hay dos traducciones, o sea, dos significados. Dice aquí, en el contexto bíblico, Israel significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Este nombre fue dado al patriarca Jacob después de que luchara con un ser divino, convirtiéndose así en un símbolo de fortaleza espiritual, lucha interior y la conexión con lo divino. Entonces, significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Ahora, ¿no ha prevalecido Dios con Israel todos estos años hasta los días de hoy? Amén. Aquí podemos ver la lucha de Jacob con Dios. Pero no es una lucha para ofender a Dios. Es una lucha para que Dios apruebe la bendición que ella anda buscando. Porque ella está reconociendo que ella era malo. Que ella era malo. Y ahora le cuesta luchar con Dios para que Dios vuelva hacia él y lo bendiga. Así es. Entonces, usted y yo, aunque hagamos muchas cosas que a Dios no le agradan, debemos mantenernos en la lucha para que Dios nos bendiga, para que Dios nos perdone. Que eso era lo que Jacob andaba buscando, el perdón de Dios. El perdón, que Dios lo escogiera como suyo, como su hijo. Entonces usted y yo, siendo malos y haciendo cosas diariamente que no son buenas, cuando reconozcamos que no hemos actuado bien, vamos a Dios, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a reconciliarnos con Dios, vamos a luchar con Dios, vamos a decirle, Señor, dame fuerza, porque yo solo no puedo hacer lo bueno. Solo no puedo, dame fuerza. Todo eso era lo que Jacob buscaba en el Señor, que el Señor lo acompañara, que le diera la fuerza para él obedecer. Amén, así es. Dice, además Dios le dijo, además de recordarle eso, Dios también le dijo, dice la palabra, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, te la doy también a ti, y a tus descendientes después de ti. Y Dios subió del lugar donde había hablado con Jacob. ¿Qué dice la palabra? Y Dios subió del lugar donde había hablado con Jacob. Dios está hablando con nosotros. Claro. Con todos los que estamos aquí escuchando este programa. Y con más personas que quizás no están escuchando. Dios está hablando. No está hablando a diario. Por medio de alguien. Ahora, fíjese algo aquí. ¿Usted cree que Jacob vio una visión, fue? ¿O fue un sueño? No. No. El mismo ángel del Señor, el mismo Jesucristo, fue que se le apareció y habló directamente con él. Porque dice aquí que Dios se le apareció y después que Dios habló con él, subió. O sea, él lo vio que se fue para el cielo. Miren cómo dice la palabra aquí. Y Dios subió del lugar donde había hablado con Jacob. Y Jacob erigió una señal donde Dios le había hablado, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y aceite. Y Jacob llamó a ese lugar donde Dios le había hablado Betel. O sea, en el mismo lugar donde Dios habló en sueño, se le presentó en presencia. En la presencia de Cristo se le presentó nuevamente. Esto no fue una visión. Dice, Dios se le presentó y subió. Cuando dice que subió, ¿para dónde subió? Se fue. Se fue, volvió. Recuerden que en ese mismo lugar,
tres veces se le presentó Dios o el Hijo de Dios a Jacob en el mismo lugar. La primera vez que Dios se le presentó ahí, cuando él huía de Esaú, obedeciendo a su padre y huyendo también. Cuando Isaac lo bendijo y le dio a él la bendición, ahí cuando él durmió, que dice la palabra que él durmió, ahí vino Dios en sueño y le dijo, yo estoy contigo, etc. Él no comprendió las palabras que Dios le había dicho. ¿Y qué dijo él cuando él despertó? Si Dios va conmigo, si esto y lo otro, pero Dios le está confirmando a él. Dios no le está diciendo, dame esto, a lo otro, no. Dios está confirmando, yo estoy contigo. Amén. Yo, etcétera, etcétera. Esa fue la primera vez, en el mismo lugar. La segunda vez que Dios se le aparece y pelea con él, es cuando ya él está saliendo de la parentela de Labán. Ahora él está huyendo de Labán y se va a enfrentar a su hermano. Ahí dice el mismo Jacob que encontró un campamento de ángeles. ¿Un qué? Había un campamento que fueron y hablaron con él, lo recibieron, pero ellos volvieron a su campamento. Jacob entre miedo oró y etcétera, y se pasó al campamento de Dios, porque la Biblia lo representa a sí mismo. Y ahí es donde vemos que Jacob lucha con el ángel de Jehová, o con el ángel de Dios, o con Dios, como dice la palabra. Pero es ahí donde dice que luchó con un ser divino. Pero la lucha no fue a trompar o a golpear, no. Era buscando el perdón, era buscando ese perdón, era buscando esa bendición. Entonces ahí fue donde le dieron la bendición. Y el mismo nombre cambió de Jacob ¿a qué? A Israel. Ahora, la tercera vez es esta, donde el mismo Dios ahora se le presenta y le recuerda lo que ya anteriormente en 2 veces le había dicho. 3 veces en el mismo lugar. Por ello era que él creía, ¿cómo lo llamó Betel? Que significa casa de Dios. Él pensaba que ahí era que Dios vivía, porque ahí se le presentaba en todo momento. Pero no es así. Dios está en todo lugar. Lo que pasa es que Dios tenía que mostrarle de forma el que entendiera que era por él que Dios estaba ahí. ¿Por quién vino Jesús? Jesús vino por todos nosotros. Jesús está contigo. Jesús mismo dijo, aún hasta el fin de los tiempos yo estaré con ustedes. Porque nosotros somos los importantes, no es esta tierra. Dios puede destruir esta tierra en el momento en que Él se plazca. Los importantes somos nosotros. Jesucristo lo dejó claro cuando dijo, no se preocupen, vean las aves del cielo. Ellas no hilan, no tejen, no siembran un granero, mas Dios le da de comer. Miren las flores tan bellas que Dios la hizo, pero en un momento sale el sol y se secan. Pero ni aun el rey Salomón se vistió como una de ellas. Ahora, ¿no son ustedes para Dios más importantes que las flores del campo, que las aves? O sea, Jesucristo está dejando ver la importancia del ser humano. Así es. Eso es un ejemplo. Entonces, Dios le está recordando a Jacob lo importante que es él para el cumplimiento del propósito de Dios. Porque ¿quién iba a nacer? Que se lo está diciendo Dios, sí o no. Dios le dijo, de tu lomo, o sea, de tu simiente va a nacer el rey de reyes, el que realmente va a bendecir todas las naciones. En él serán benditas. Entonces, esto es lo que Dios le está recordando. Entonces, luego de decirle eso, dice, y Dios subió del lugar donde había hablado con Jacob. Y ahí Jacob, ¿qué hizo? Ungió, hizo un altar. Dice, y Jacob dirigió una señal donde Dios le había hablado, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y aceite. Y Jacob llamó a ese lugar
donde Dios le había hablado, Betel. ¿Cuántas piedras ya había ungido Jacob en el mismo lugar? Van como 3 veces. Entonces, dése cuenta. A quien Dios estaba ungiendo no era el lugar, era a él. El ungido de Dios en ese momento era Jacob. Amén. Pero Jacob entendía que era el lugar. Muchas veces nosotros ni comprendemos a Dios porque no le ponemos atención. Usted es el ungido de Dios. Usted es el amado de Dios. Por eso dice la palabra, dice la misma palabra, Jesucristo en el Génesis, haciéndole un llamado a la religión o a la iglesia que representa a Efeso. Dice: algo tengo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Pero quien nos amó y quien nos ama es Dios Padre, a quien a través de Cristo damos tributo, gloria y honra. Usted no ha leído Apocalipsis, que dice: al que está sentado en el trono y a su cordero. ¿Cuántos son? 2. Y el mismo Jesucristo dice: pidan a mi Padre en mi nombre. ¿A quién estamos pidiendo? Al Padre. Adoren a mi Padre en mi nombre. ¿Quiénes son mis hermanos, mi madre, mis hermanos? Los que hacen la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Digan a mis hermanos, dice Cristo, dice: digan a mis hermanos que yo tengo un Dios, que es mi Padre, que es Dios de ustedes. Y Padre de ustedes. Y Padre de ustedes, que voy a Él para sentarme a la derecha de Él, y de ahí me van a ver venir en gloria, en la gloria de mi Padre. Pero Jesucristo habla claro. ¿En la gloria de quién es que Jesús volverá? Porque todo eso tenemos que grabarlo en nuestra mente. ¿En la gloria de quién es que Jesús volverá? ¿Es en la gloria de su Padre? Si usted no cree lo que yo estoy diciendo y dirá: eso no es Biblia lo que está diciendo, váyase a Juan 20:17. ¿Qué declara el mismo Cristo luego de haber resucitado? ¿Cómo Cristo lo declara? Vamos a Juan 20:17. Juan capítulo 20, véanlo aquí. Juan capítulo 20, versículo 17 dice: entonces Jesús le dijo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos, ¿qué dice? Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No es eso? ¿Qué están diciendo? O sea que la iglesia a nivel mundial tiene una confusión en cuanto a la creencia. El gobierno de Dios no se compone de una sola persona, de un solo ejemplar. Porque la Biblia nos muestra a nosotros que allí está el Padre, está el Hijo sentado a la diestra del Padre. Y hay 7 seres vivientes, Claro. 7 espíritus de Dios Conforman el Espíritu Santo. que componen el mismo gobierno ahí. Componen el gobierno de Dios. O sea que el gobierno de Dios no es una sola persona. Hay 7 espíritus allí que es lo que usted diría hoy en día en la tierra, lo que la iglesia tiene como junta para tomar decisiones. Lo que la iglesia terrenal tiene como junta para tomar decisiones. En el cielo también el gobierno de Dios tiene junta. Sí. Para tomar decisiones. Pero no quiere decir que sean 7, que sean 9. Eso compone un solo gobierno. Así es. Eso tienen que explicárselo. No sé quién sean los maestros, qué es lo que están estudiando, pero nada de eso lo explican por la confusión. Pero estamos explicando aquí lo que es la palabra del Señor. Amén. Estamos aquí explicando la palabra del Señor, conforme a la palabra y sujetándonos a la palabra. No hay ideales de hombre ni de personas o que quieren confundir la palabra. No se dejen engañar, señores. Dios conoce todos los idiomas. Y si aquí
Y si aquí en mi Biblia está escrito comer, pues es comer con la mano. No vaya a decirme a mí aquí que comer aquí significa una cosa y que en el idioma suyo comer significa otra cosa. Se puede pronunciar diferente, pero comer aquí es comer y comer en Estados Unidos es comer. Por ejemplo, yo puedo decir ahora eat, significa comer, eat. Pero yo puedo decir comer, estoy diciendo lo mismo. Entonces, no me diga que Dios se equivoca, porque si Dios fue quien dividió los idiomas, Él sabe el dialecto, ¿no sabrá Dios lo que está hablando? No ponga usted palabras en la boca de Dios que Dios no está hablando. Porque por eso es que Él dice, ay de aquel que le añade o le quite al mensaje de la salvación. Y es por eso que el mismo Cristo dice, es necesario que el evangelio vuelva a predicarse. ¿Por qué? Porque le han añadido, le han quitado, han hecho un majarete, lo que llamamos en la República Dominicana un sancocho, donde déjame yo ponerle este chin, déjame yo ponerle otro chin, y déjame yo, que yo creo que con esto estoy ayudando a Dios, déjame poner otro chin. Eso no es así. El Señor es claro y justo. Y conforme a lo que Dios diga aquí, aunque me machaquen, aunque me apedreen, aunque me hagan lo que sean, solamente a lo que Dios dice. La palabra de Dios es clara, clara. No hay confusión. En cuanto a la explicación que di ahorita, no vayan a creer que estoy hablando lo que expliqué. Es cosa creada, dice, porque la palabra es clara, dice 7 espíritus, claro que sí, no creados de no, Dios, dice de Dios, como dice de Jesús, que Jesús no es creado, Jesús es un ser que sale de la misma naturaleza de Dios. De Dios. Es la misma naturaleza, es por eso que donde Jesús va, usted está viendo a Jesús como si estuviera viendo al Padre. Así es. Porque dice Jesús mismo que el Padre vive en Él y Él en el Padre. Porque es que son la misma naturaleza, el Padre y el Hijo. Claro. Cuando dice la palabra que son con el mismo espíritu, es porque están de acuerdo, se ponen de acuerdo todo en un mismo propósito. A eso es que se le llama espíritu. El espíritu es eso. Aunque no se ve, pero es que están de acuerdo en lo que van a hacer y se ponen de acuerdo. Usted puede ver cuando el Señor hace un concilio para hacer que un rey suba. Dios se pone de acuerdo y dice, ¿quién irá? Y ahí hablan ellos entre sí. Eso era lo que yo le iba a explicar ahora. Que mucha gente diría, no, pero que esos 7 espíritus no son 7 ejemplares, claro que sí, semejantes a Dios. Lo llaman como los 7 ángeles. Lo son, porque ahí dice que uno de ellos tomó decisiones de venir a la tierra a convencer a alguien y el Señor le autorizó que lo hiciera. O sea que estudiar con profundidad, eso es bonito, pero es lo que el hermano explica aquí. Nosotros no podemos estar inventando cosas. Claro. Es dejar que la palabra nos enseñe los misterios, porque hay misterios que son revelados para nosotros y tenemos que conocerlos a través de la palabra. Así es. Pues bien, vamos a continuar en la explicación. Vemos cómo Dios le habla y sube. La palabra que dice sube es que él mismo lo ve, que se fue al cielo. Se retiró. Se retiró. 3 veces se le mostró Dios a Jacob en un mismo lugar. 3 veces. En una vez, la primera vez fue en sueño, la segunda vez fue físicamente, donde acampaban no solamente Dios, sino con un grupo de ángeles, porque así lo dice la palabra. Cuando
búsquelo, cuando Jacob huye de Labán, que se va con toda su familia. Dice que llegó a un campamento y había ahí campamento de ángeles, que fueron y recibieron a Jacob, hablaron con él y volvieron a su campamento. En la noche, después que Jacob oró, etcétera, se pasó entonces al campamento de Dios. Ahí. Y ahí fue donde luchó con el ser divino que luchó. Y como venció por estar rogando y etcétera, ahí, entonces Dios le dijo: has luchado con Dios y has vencido. Señor, déjame saber tu nombre. ¿Para qué tú quieres saber mi nombre? Ya, yo no te bendije. No es eso que tú estás peleando. Y luego, entonces lo vemos ahora, cuando Jacob también está huyendo. Porque Jacob estaba huyendo ahí. Jacob encontró paz donde llegó, donde Hamor y Siquem. Pero por sus hijos haber matado a toda esa gente y haberlos saqueado, Jacob huyó por miedo que se iban, cuando supieran lo aterrador que había hecho los hijos de Jacob, junto con Jacob, aunque él no tenía culpa, pero eran sus hijos. Él mismo dijo: ahora se van a reunir todas estas ciudades que están cerca, cuando escuchen y sepan lo que ha pasado, se van a reunir y van a venir a atacarnos. ¿Y cómo le vamos a hacer frente? Entonces por eso él huyó. Ahora, ¿qué hizo? Dios intercedió. ¿Y qué le dijo Dios? Saquen todos esos dioses, saquen todas esas cosas falsas. Cuando le enterraron, entonces Dios impidió, dice, fue el mismo Dios, impidió que los que iban persiguiendo a Jacob pasaran de ese lugar. Eso le sirvió como de una muralla para que no pasaran. Claro. Entonces ahí volvió y se le presentó. Sigue diciendo la Biblia, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 16. Ahora vemos la muerte de Raquel, la amada de Jacob. Y es aquí donde tiene otro hijo, que es llamado Benoní. Dice aquí: partieron de Betel, y cuando faltaba un poco para llegar a Efrata, Raquel dio a luz y hubo dificultad en el parto. Y como el parto fue difícil, la partera le dijo: no temas, también tendrás este hijo. Y cuando exhaló su último suspiro, lo llamó Benoní, hijo de mi dolor. Ese es el segundo hermano de José. Recuerden que José no tenía más hermanos de madre. José no tenía más hermanos de madre. El único hermano de padre y madre era ese Benoní. Y al nacer, entonces murió Raquel. Sigue diciendo: hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín. ¿Cómo lo llamó? Benjamín. Benoní. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. ¿Cómo lo llamó la madre antes de morir? Benoní, hijo de mi dolor. Y el padre lo llamó Benjamín, que así se quedó con el nombre Benjamín, hijo de mi diestra. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. ¿A dónde murió y a dónde nació este hijo de mi diestra? Ahora, ¿a dónde nació Jesús? ¿A dónde tenía que nacer proféticamente? Proféticamente, el hijo de dolor. El hijo de la diestra de Dios. ¿Se equivoca Dios en lo que hace? Me equivoca. Planifica muy bien su cosa. Recuerden, todavía esa tierra que ya ellos están ahí, porque ya estaban ahí, esa era la tierra prometida, ya ellos andaban ahí, porque esa es la tierra, Efrata, esa era la tierra de Belén, donde nació Jesucristo. Véanlo ahí, Belén, Efrata, Belén, es porque
es ahí donde el profeta dice, he aquí Belén Efrata, que de ti la virgen, etcétera. Es ahí. Ahora, ¿quién nació ahí? ¿Quién nació en Belén también? Nació el hijo de la diestra de Dios, el hijo de dolor, porque no será llamado de dolor. Es en cuenta que ahí hay una profecía, se está cumpliendo. Es ahí. Hubo muerte, hubo dolor ahí. Hijo de mi diestra. Ahí nació el hijo de la diestra. Claro, estoy hablando aquí de Benjamín, pero lo que ocurrió miles de años después, cuando el pueblo, después de que el pueblo tuviera 400 años de esclavitud en Egipto, volvieran, pelearan por esa tierra, que ya ellos estaban ahí en la tierra, no estaban ahí en la tierra. Pero mi pregunta es, ¿estaban ellos preparados espiritualmente para poder vivir en esa tierra? Póngase usted a pensar esto. ¿Estaban ellos preparados para habitar esa tierra? Lamentablemente no. Hay cosas que tú las tienes en la mano, pero no estás preparado para sostenerla, para administrarla. Y Dios necesita cambiar tu corazón, cambiar tu mente y prepararte para que entonces sí, tú seas un buen administrador y puedas habitar en eso. Porque aquí el pueblo de Israel ya está ahí. ¿Por qué tiene que irse a Egipto? ¿Por qué tienen que padecer tanto si ya están en la tierra? Miles de años después, ahí nació Jesús. Pero el pueblo de Israel todavía no estaba preparado. Pasan un sinnúmero de cosas, el cual Dios permite que pasen para demostrarle que Él es Dios y que todo lo que hace, lo hace para demostrarle la maldad de ellos y que eso debe ser cambiado. Es lo mismo de nosotros. Nosotros no somos cambiados de la noche a la mañana. Dios nos hace ver nuestro pecado para que así seamos justificados por Dios, no por nosotros mismos. Es Dios quien nos justifica. No es como, ay, no, porque yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie. Pero si es así que tú no eres malo, vete a la palabra de Dios, mira los mandamientos como un espejo y marca ahí uno por uno lo que tú has obedecido. Y si no has desobedecido ninguno, vete a los mandamientos y comienza ahí. Escuchen esto. Escuchen esto. Lo que voy a decir ya con esto para terminar. Hacer milagro es malo. Hacer un milagro es malo. ¿Sí o no? Dígame sí o no. Bueno, no tendría exactamente una respuesta. No, bíblicamente, hacer un milagro es algo malo. Nosotros no hacemos milagros. Los No, milagros pero que vienen de Dios, el que lo haga. Hacer un milagro es malo. En el nombre de Dios. Nosotros podemos interceder por alguien, pero quien hace el milagro es Dios, si viendo que es razonable. Porque a veces pedimos por alguien también que no sabemos por quién estamos pidiendo. Si Dios aprueba que se pida, porque Dios es claro, Dios dice que hay cosas que no se pueden pedir por ella. Pero si es aceptable ante la presencia de Dios, una intercesión, Dios puede hacer el milagro a través de nosotros. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hacer un milagro. La pregunta es sencilla. Que sabemos que el hombre no hace milagros, pero en el nombre de Jesús lo podemos hacer. Hacer milagro no es malo, ¿verdad que no? Ayudar a los enfermos, expulsar demonios, es malo. Ahora vamos a ver,
expulsar demonios es malo. No, siempre y cuando que estemos preparados. Expulsar demonios no es malo. Hacer bien a otra persona es malo. No. Miren lo que dice Jesucristo ahora. Oigan bien lo que dice Jesucristo ahora, para que usted entienda. Miren lo que dice Jesucristo en San Mateo, o Mateo 7, 22, 23. Para que usted vea lo que es, cómo Dios ve la cosa y cómo es el hombre. Miren, Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, y oigan bien, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Profetizar es malo. Profetizar no es malo si se cumple lo profetizado, ¿sí o no? Dice aquí, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Es malo echar fuera demonios? No. Y lo echaron, no. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Es malo hacer milagros? Ah, y ahora ¿qué dirá Jesucristo? Y entonces le declararé, dice Jesucristo, entonces le declararé, nunca os conocí. ¿Qué dice Jesús? Nunca le conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. De maldad. ¿Saben por qué Jesucristo dijo eso? ¿Saben por qué Jesucristo dijo eso? Se lo voy a resumir con una sola palabra. Cuando los fariseos, que eran amantes al dinero, como hoy en día están la mayoría de iglesias, que escuchados por mis propios oídos, sostienen que la fidelidad a Dios solamente está en el diezmo. Oigan bien esto, en el dinero. Y Jesucristo, que es el Señor, en una ocasión dijo, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que diezman el 10% del trigo, de la mente, etcétera. Dijo, ay de ustedes. Déjenme buscárselo para que ustedes vean. Y él dijo, no debemos dejar de hacer una cosa y hacer la otra. Hay que hacerlo todo o no haga nada. Tenemos que ser equilibrados. O sea, usted tiene que hacer las cosas como dice la Biblia. Con equilibrio. Con equilibrio. Déjenme buscárselo. Y eso es así. Nadie se puede ofender, pero nuestra iglesia, no vamos a hablar de otra, está demostrando más amor al dinero que a las almas. Ellos han llegado a decir que si usted no diezma, usted no puede ocupar ningún lugar en la iglesia. Es más, usted no lo ven como un miembro de la familia. Eso tenemos pruebas de eso para decirlo. Entonces esto está demostrando que el amor de la iglesia hoy en día, y esto lo estoy diciendo no para que se ofendan, sino porque así se nos ha dicho y lo he escuchado en la iglesia. Oiga esto, como el mismo Jesucristo lo dice. Escuchen bien esto. Dice Jesucristo en Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enaldo y del comino, y habéis descuidado, ¿qué dice? Y habéis descuidado. Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. ¿De qué? Los preceptos de más ¿qué? De más peso. De más peso de la ley. Lo que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Qué está hablando? ¿Y la qué? Y la fidelidad. Y la fidelidad. Y estas cosas son las que debíais haber hecho sin descuidar aquella. O sea,
primero hagan esto y no descuiden el diezmo. Pero no crean que ustedes diezmando o haciendo algo ya están bien. El pueblo de Dios, dice Jesucristo, dice claramente, buscad primero el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Ahora, no le dijeron esto al Señor. Hoy, Señor, pero estábamos haciendo el bien. Pero se descuidaron. Estábamos trabajando como tú nos dijiste. Se descuidaron, señores. Se descuidaron. Se descuidaron. No piense usted que usted está haciendo el bien en su propia justicia. Haga el bien conforme a la justicia de Dios. Porque si yo, por diezmar, un ejemplo, te enseño a desobedecer los mandamientos, ¿estoy haciendo bien? No. ¿Eh? Y que hay una cosa que se nos ha demostrado a nosotros como miembros. Yo puedo decirlo con autoridad y lo puedo reclamar donde quiera. Que a ellos nada más le interesan los recursos de los miembros, pero a usted no le importa. Porque a mí me ha pasado en 25 años, siendo una persona colaborando con la iglesia. A mí hasta me borran de la iglesia y no me dieron esta explicación. Para que usted vea la responsabilidad que tienen. Ni explicación me dieron por qué me borraron. Tuve que volver y me inscribí de nuevo. Y me inscribieron. Si había habido falta, no me inscriben. Ellos me inscribieron otra vez. Me borran de la iglesia para que usted vea que tengo autoridad para decir lo que estoy diciendo. Y que salga uno y diga que no fue así. Este es un ejemplo para que ustedes vean, señores. Yo no estoy diciendo esto ni culpando a nadie, no. O cumplimos todas las cosas como va, o no cumplimos nada, dice el Señor. Exacto, que no hagan nada. Condenando no estamos. Aceptando lo que no conviene. Han dicho que donde hay una iglesia por ahí a 10 o 20 kilómetros que nada más hay 2 miembros, no vale la pena ir porque ahí no hay gente, ahí nada más hay 2. Y Jesús no vino por usted y por mí. Entonces, ¿por qué debemos decir que no debemos darle atención? Di que porque quedan a 10 o 20 kilómetros de nosotros. Hay que ir por ellos porque Jesús viene por ellos también. Esto lo estamos hablando para que ustedes vean lo que es la dirigencia de la iglesia. Y hay que decir la verdad porque esto hay que arreglarlo. Así es. Ya estamos en los tiempos del fin. Ya Jesús está próximo a venir. Y si no se dicen las cosas para que se arreglen, entonces hasta nosotros vamos a hacer rollos del mismo paquete. Exacto. Tenemos que declarar todo. Y esto no es para avergüenzar la iglesia, sino para que se hagan arreglos, como dice la palabra de Dios, como Dios manda. Usted no ven todos los conflictos que hemos venido explicando de toda esta gente. Y usted cree que todos esos conflictos porque a Dios le agrada esto, ni Dios quería, pero Dios quiere aclarar que eso hay que arreglarlo. Así es. ¿Y en qué vino parando todos estos conflictos que hemos explicado aquí últimamente? En unidad y todo se ha ido arreglando. ¿Quién es Jacob ahora? Ya no es el ladrón que era antes, es un hombre aprobado por Dios. Si hoy estamos mal, tenemos que decir que estamos mal, no podemos decir que estamos bien. Claro. Y tenemos que arreglar esto porque Jesús viene y nos va a preguntar que qué hicimos. Jesús ya está viniendo, ya está a la puerta y viene a preguntarnos qué usted hizo y qué yo hice. Y es por amor que estamos diciendo esto, no lo coja mal. No lo coja mal, es porque vamos a dar cuenta muy pronto. Jesús dice claramente, estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar la otra. Lo más importante del reino de los cielos es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero es a estas cosas. Deme esos versículos a la audiencia y a la misma iglesia. Para búsquelo, Mateo 23, 23. Y
Busque también Mateo 7, 22 al 23. Ahí habla, porque por eso le puse, hacer milagro es bueno, ¿sí o no? Sí. ¿Es bueno? Expulsar demonios es bueno, ¿sí o no? Ayudar a otra persona. Hablar en el nombre de Jesús y profetizar es bueno, ¿sí o no? Sí. Jesús lo está reconociendo. Pero vamos a hacerlo para Dios con Pero- toda sinceridad. Pero ¿qué dijo Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Porque ustedes pasaron por alto la justicia de mi reino. Y muchos dirán, ¿y qué es lo que están hablando? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No diezman los evangélicos, por ejemplo. Toda la iglesia evangélica, ¿no te piden el diezmo? Están diezmando. Pero ¿y la justicia de la ley? ¿Dónde está? En enseñar a respetar a padre, a madre, a respetar a Dios, a guardar el día de reposo, a abstenerse a comidas que no están supuestos a comer. La están haciendo. Pero ellos ponen como importante y como fidelidad el diezmo. Pero- Aunque se violen los mandamientos de Dios. Pero entonces ¿y la justicia del reino de los Dios? No se está violando. Y no dice Jesús, hagan esto, que esto es lo esencial. Y no descuiden lo otro, pero enséñenle primero a ser fieles en el respeto, en la conducta, en la santidad. Y lo demás enséñenle que ese recurso es para que la misma iglesia se sustente. Amén. Pero que eso no significa fidelidad. Porque Dios no acepta un diezmo con las manos manchadas de sangre. Es como la ofrenda. Dios dice primero, anda y ve y ponte en paz con tu hermano. con tu hermano o ponte en paz conmigo. Pero reconoce con quién tú estás primero en separación. Que en pocas palabras, el Señor nos está diciendo a nosotros, entiéndase esto, que el Señor no acepta ni siquiera que usted lleve una ofrenda a la iglesia si usted tiene problema espiritual con alguien, vamos a decir, Exacto. con alguien. Un calentamiento que usted haya tenido hasta en su casa con su propia pareja. Si usted no se ha puesto en paz con ella, no lleve la ofrenda a la iglesia. El Señor no lo acepta. Entonces eso es para que usted vea que el dinero para Dios no es lo que significa. No, Que es que usted esté en paz con el prójimo y con Dios. es que ya para finalizar, por eso los 10 mandamientos son tan importantes. Porque en los 10 mandamientos hay mandamientos que son directamente la fidelidad a Dios. Y hay otros mandamientos que la fidelidad es a nuestro prójimo, como a nuestra familia, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa. Entonces nosotros sabemos cuándo pecamos contra Dios y cuándo pecamos contra quién. El prójimo. Incluso, fíjese cuando dice el hijo pródigo, y yo iré a la casa de mi padre, y de padre, es pecado contra Dios y contra quién. Y contra ti. Y contra ti. ¿Cuántos pecados reconoció ese joven que había cometido? Dos pecados, contra Dios y contra su padre. Hay gente que creen que nada más hemos pecado contra los hermanos y no contra Dios. No es así. Hay pecados que son directamente contra la majestad de Dios. Por ejemplo, el día de reposo, eso no es un pecado contra la humanidad. Eso es un pecado directo con Dios. Y por eso Él dice claramente, acuérdate del día de reposo. Amén. El pecado de deshonrar a padre y madre, ese es un pecado doble. Es un pecado contra Dios y contra el padre y la madre. Amén. Así es. Por eso dice el Señor que aquel que deshonre a padre y a madre, su vida no se alargará. Pero aquel que honre a padre y a madre tendrá larga vida. Amén. Entonces, todo esto los religiosos no lo explican porque su mente está muy lejos de las cosas de Dios. Cosas terrenales Sí. lo tienen corrompido. Lo tienen corrompido. Nada más hacen énfasis en lo que le conviene. Exactamente. Dios no está ahí.
Y por eso es que Dios va a decir que no lo conoce. Claro que sí. Porque es que se han enfocado en las cosas terrenales. Señores, Dinero, miren, pertenencia y cosas. con el permiso de mi compañero Manuel Tineo, yo he visto en mi propia congregación, si se quieren poner bravos que se pongan, pero una vez en una predicación de un sábado, se lo dije para que despierte la mente. Yo he visto, por ejemplo, que llaman por ejemplo, de la iglesia principal, de la central, un ejemplo. Necesitamos 100,000 pesos, un ejemplo. Sin preguntar para qué, sin importarle para qué, aunque usted quiera. Se reúnen, y se mandan. No estoy diciendo que eso esté mal. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. No vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que eso esté mal. Pero lo malo está, y Dios lo sabe, es que en la iglesia entonces, uno que está sentado en tu propio banco, que va contigo cada vez que hay culto a adorar al Señor, y se enferma, y necesita de tu ayuda, y tú sabiéndolo y viéndolo con tus propios ojos, que tú lo ves y sabes la dificultad, entonces cuando se dice en la iglesia o algo, vamos a hacer una colecta para este hermano que lo necesita. Usted sabe que para ese hermano no hay dinero. Y si hay migajas. Pero para lo que usted no vio, ni sabe quién lo administró y qué se hizo, usted se aflojó. Se vacía completo. Se vació. Dígame usted, si ahí se está cumpliendo lo que dice Jesucristo, si hay justicia, si hay misericordia y si hay fidelidad. Dígame algo ahí. Ahí se cumple entonces esta palabra que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque esto es ser hipócrita. Hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enaldo y del comino, y habéis descuidado entonces los preceptos de más peso, o sea, de más valor, dice. O sea, ustedes han despreciado lo de más valor, peso de la que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas son las que debéis haber hecho sin descuidar la otra. Esto que el hermano está explicando aquí es algo que usted debe reconocer que es así que está sucediendo en la iglesia. Un hermano de la iglesia se enferma y nadie tiene que ver con eso. Pero sí, cuando hay que aportar, sí lo tienen a usted bien presente. Y hay que anotarlo. Y hay que ponerle la porción de él que tiene que contribuir. Pero entonces, si se enferma un hermano de la iglesia, nadie lo conoce, ni se acuerda que ese hermano es de la iglesia. Entonces, ¿dónde está lo que profesamos? Es lo que sobra, hay que dar. ¿Dónde está lo que decimos que somos ante Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo damos testimonio de que en verdad somos? Es por eso que el mundo no nos cree a nosotros. Claro, somos falsos. Es por eso, no se queje de que la iglesia no crece, es que no hay un testimonio que vaya delante de nosotros. Porque el mundo nos está observando a nosotros cómo nosotros actuamos. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que los de afuera nada más están afuera? Eso tienen los ojos puestos encima de nosotros para ver cómo nosotros nos comportamos. Exactamente. Y por nuestro mal comportamiento, entonces nosotros mismos somos los que le impedimos a ellos que ingresen a la iglesia. Somos nosotros. No podemos quejarnos, pero es por no reconocer los consejos de Dios, que Dios nos dice que debemos hacer, cómo comportarnos, cómo usted administrar los bienes de Dios.
Es por eso que estamos en un fracaso total. Y da pena que ya Cristo acercándose, da pena que Cristo acercándose ya a esta tierra, nosotros estemos en esa condición. Que si a usted le está pasando algo, yo no te conozco. Así es. Da pena. Da pena, mucha pena. La palabra que suelen decir es de boca: ah, no, ese hermano mío en Cristo. Como que no es nada, es de boca. Así. Entonces, mis hermanos, quise alargar un poquito el tema, porque Dios necesita preparar nuestro corazón primero. Quizás tú estás en la iglesia, quizás ya tú estás en el reino de los cielos. Quizás estamos viviendo, porque el mismo Jesucristo dijo: pero el reino de los cielos ya está entre ustedes. Lo que pasa es que no están preparados para recibirlo. Por eso, pero Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo: pero el reino de los cielos ya está entre ustedes, ya está con ustedes. Pero el problema es que ustedes no están preparados para recibirlo. Si ustedes estuvieran preparados para recibirlo, pues el reino de los cielos bajaría ya y se uniría con ustedes. Como estaba Jacob, ya Israel, ya estaba ¿dónde? Estaban en Belén, estaban en Efrata, estaban en la tierra ahí. Pero no estaban preparados para habitar esa tierra, para ser el verdadero pueblo de Israel. Tenían que pasar por la prueba de fuego, tenían que ser purificados. Luego vemos cómo el pueblo de Israel, sacando a un Dios, haciendo milagros, hicieron un becerro, adoraron otros dioses, negaron la fe de Dios, y etcétera. Dios tenía que ya poner su Espíritu Santo para que si tocaran algo se murieran. Tuvo que poner serpientes, tuvo que hacer tantas cosas, preparando, purificando a los pocos que podrían ser purificados. Sí, porque no estaban preparados. Así es. Usted sabe qué es lo que Dios está esperando. Ya nosotros sabemos con seguridad que Jesús está pronto ya a venir a la tierra. Usted sabe qué es lo que ya Dios está esperando. Ver si se levantan algunos hombres valientes anunciando a voz en cuello, sin importarle si viven o no vivan, o que por la palabra hasta la vida se la quiten, que se levanten a anunciar esto a voz en cuello, a ver si aparecen algunos valientes. Eso es lo que Dios está esperando ya. Pues ya Dios en su infinita misericordia se ha agotado. Usted no ha leído que dice que ya el tiempo de la gracia está a punto de cerrarse. Es porque ya Dios no va a contender más con el hombre. Así es. Porque Dios ha esperado mucho. Y el hombre no está por darle lo mejor a Dios, sino en un descuido. Y haciendo lo que yo creo que puede favorecerme a mí. Eso es lo que el hombre está haciendo. El hombre no está mirando a hacer las cosas para favorecer a los demás, sino para que si yo estoy bien, ya la cosa está buena. Y no es así. Bien, hemos llegado ya al final de este programa, incluso nos alargamos, pero era necesario decir esas palabras. Era necesario mostrar la justicia de Dios. No piense usted que usted está haciendo las cosas buenas conforme a su corazón, no. Váyase a la Biblia, cumpla la palabra de Dios, pídale a Dios que le prepare. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, pasen un feliz resto de este día, bendecidos. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Dándole las gracias al Señor porque el Señor pone palabra. Últimamente esto fue una amonestación. Y usted debe despertar, darse cuenta de que en verdad estamos dormidos. Y debemos despertar. Debemos ponernos en la palabra de Dios, acoger la palabra de Dios y anunciarla. Anunciarla, que olvídese que nosotros tenemos a alguien que nos protege. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin.
No tenga miedo de decir la cosa. Si hay algo que está mal, no tenga miedo de decirlo. Jesús está con usted. Jesús está con usted, dígalo. Si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? La palabra lo dice. No tenga temor. Si está mala la cosa, diga que está malo, que no se está trabajando. Así es. Que no se está haciendo bien la cosa, dígalo. Jesús quiere que usted lo diga. Que lo poco que escuchen, a eso Jesús viene a buscar. Lo poco que escuchen y presten atención a esta palabra. La palabra de la profecía, dice el Señor. No nos conformemos con, que ya yo me cansé porque el otro no quiere. No, dígalo, que tal vez por algo que usted diga el otro viene. De parte de Dios, sí, dígalo. El Señor nos siga bendiciendo y nos dé la fuerza para nosotros poder anunciar, tocar la voz de alarma, tocar las alarmas que el Señor viene pronto. Que el mundo lo sepa, que Jesús viene pronto y que tenemos que prepararnos. Usted puede prepararse, arrepentirse, decir, pero es verdad, yo he estado una vida equivocado. Eso puede ser una transformación de un minuto para otro. Usted reconocer que ha estado equivocado y aceptar al Señor. Acéptelo, hoy es el día. No se quede en el suelo, levántese. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, porque de una manera u otra usted quiere que se anuncie, Señor, su venida. Que usted viene pronto ya. Que el pueblo despierte, que la gente que están confundidos sean claros, llegue a su mente la claridad de la palabra de Dios, que ellos puedan discernir de sí, pero es verdad, estamos equivocados, y que puedan pedir su presencia para que usted le ayude. Ayúdele, Señor. Estamos viviendo en un mundo de muchas personas, Señor, que están confundidos, están descuidados de lo que es la palabra. No dicen nada. Y si dicen algo es para favorecerse ellos. Estamos viendo eso, que muchos andan buscando sus favores, no el favor de los demás. Y usted nos ha llamado a ser servidores, Señor. No que seamos servidos, que sirvamos en todo lo que esté a nuestro alcance. Gracias, Señor, le damos porque usted nos ha ido dando a reconocer esa parte. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos. Le pedimos que usted siga con nosotros, que sea usted que tome el control de todo lo que se diga aquí, Señor, en este programa, día a día. Que sea usted a través de su instrumento que estamos aquí presentes. Mire, Señor, la audiencia la ponemos en su mano para que esta palabra puedan quedar en su mente y que ellos puedan acoger lo bueno y hacer arreglo, Padre Santo. Que ellos puedan reconocerlo. Dice la palabra, si hoy oís mi voz, prestar atención, dice el Señor. Si hoy oí mi voz, en caso que tú no la hayas escuchado, si hoy tú escuchas la voz de Dios, presta atención al Señor. Ponte en la mano de Dios. Ponemos la audiencia y su familia, ponemos la iglesia, los dirigentes, Señor, en su mano, para que ellos puedan hacer un trabajo agradable, Señor, a usted. Que en aquel día usted pregunte qué hiciste y cuando ellos le reporten, usted pueda hallarlo fiel, Señor. Mírenos a nosotros aquí también. Nuestra intención es explicar lo que dice su palabra. Nada más, nada de nosotros. Ayúdenos, Padre, a mantenernos en su palabra. Mire nuestra familia, la ponemos en su mano. Mire a Francisco Javier, su familia, su esposa, su madre, sus hermanos, su vecino, lo ponemos en su mano. Él tiene mucha familia que todavía no le conoce, Señor.
que lo lleve en oración y le habla de usted, Señor. Amén. Que ellos puedan conocerle. Mire mi familia también, mi esposa. Ayúdeme a darle ejemplo a mi esposa y a mis hijos. Amén. Y a mi vecino también, Señor. Amén. Tenemos también familia que no le conoce. Lo ponemos en su mano. Amén. Para que usted haga lo mismo que hizo con nosotros. Que Amén. usted trate con ellos como usted trató con nosotros. Amén. Gracias le damos, Señor, porque sabemos que usted es un Dios de amor, un Dios justo y que actúe con justicia. Amén. Y que al inocente lo ve como inocente y lo advierte. Y al malvado lo ve como malvado y lo deja para que sean convencidos por sus propias acciones. Gracias le damos, Padre, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que pasen un feliz resto de este día. Le invitamos a buscar de Dios. Busque, ore, bautícese, pero busque de Dios. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bye bye.